Buenas tardes. Quiero agradecer infinitamente a cada uno de ustedes su presencia en este pequeño reconocimiento que le queremos hacer a la figura del arquitecto Cipriano Domínguez a través de su hijo Ricardo Domínguez y de alguna manera reivindicar lo que ha sido su obra, lo que fue su obra y lo que sigue siendo, porque ahí está establecida y marcando la presencia en nuestra ciudad. Quiero agradecer la disposición de Alejandro Freites de reconocer, incorporar y develar la personalidad profesional de arquitectos que vincularon su oficio a la integración de las artes plásticas. Esto es un hecho muy importante dentro del galerismo venezolano, porque no se había abierto con tal entusiasmo una especie de cátedra sobre los arquitectos en una galería de arte. Hemos visto el esfuerzo que ha hecho Docomomo, que ha sido fabuloso haciendo sus exposiciones en otras galerías, y hemos reconocido el gran trabajo profesional que ellos han hecho. Pero esta iniciativa de Alejandro Freites de darnos esta posibilidad de presentar arquitectos que han trabajado las artes plásticas, que se han integrado con su obra a las artes plásticas, es muy importante y fundamental y marca un nuevo inicio dentro de lo que es la producción del arte venezolano, que es de alguna manera el reconocimiento a la obra de los arquitectos que de una u otra forma han integrado en sus obras el hecho plástico. Este ciclo, que comenzó la Galería Freites, se inició con Julio Maragall, autor del proyecto de esta sede, de esta hermosa sede, autor de una respetable obra plástica y realizador, el maestro Cruz Díez, de una de las obras de integración de arte y arquitectura más importante del cosmo arquitectónico de Caracas, la Torre Ángel. Asimismo, quiero agradecer el apoyo de María Luz Cárdenas y Ani Bello, quienes nos abrieron la puerta para esta investigación y nos otorgaron todo el respaldo, igualmente a todo el personal de la Galería Freites. En toda investigación histórica hay personajes que con su información permiten correlacionar y dar solidez y constatación de los hechos que indagamos. En este caso, tengo que citar a quien con su insistencia y rigor logró que no claudicara en este proyecto y que me permitió, a través de largas conversaciones y discusiones sobre la arquitectura venezolana desarrollada en los últimos 80 años, visualizar a los protagonistas de la gestión urbana y arquitectónica que consolidó lo que hoy vivimos como ciudad. Me refiero al arquitecto Leopoldo Polo Martínez Acosta, hijo de Polito Martínez Acosta, uno de los hombres fundamentales en la clarificación y en el desarrollo del urbanismo y de los grandes proyectos arquitectónicos que se dieron en la ciudad. Muchas gracias a todo este gran grupo que nos aupó y nos ha reforzado a seguir trabajando en esta actividad. Para entender y comprender cómo evolucionó y se implantó el modelo de ciudad que tenemos, como una de las tantas líneas de investigación,
debemos analizar tres gestores simultáneos que las administraciones políticas del momento supieron respetar, apoyar y garantizar la construcción de sus proyectos. Me refiero a los maestros Mala Lucena, Villanueva y Domínguez. Estudiar y diseccionar la ocupación y transformación del Valle de Caracas obligatoriamente debe escrutarse a través de las tres ópticas que se solucionaban las intervenciones que se implementaban en sus respectivos espacios. Entiéndase Mala Lucena con el sistema de la nacionalidad y la academia militar, Villanueva con la ciudad universitaria y Domínguez con el edificio multicentro Centro Simón Bolívar. Las intervenciones de Mala Lucena y Villanueva se generaron en espacios naturales de carácter agropecuario, transformando con las escalas de sus proyectos el concepto urbano de la cultura visual del caraqueño de Lima. La cuadrícula tradicional del centro de la ciudad se desvaneció con las nuevas proposiciones urbanas, en donde las edificaciones y arquitecturas emblemáticas sometieron y convalidaron los nuevos valores estéticos del ciudadano común. Mala Lucena y Villanueva esbozaron sus universos autónomamente, crearon los espacios idóneos y las edificaciones icónicas para otorgarle una identidad exultante a una parte de nuestra arquitectura, de nuestra historia arquitectónica y urbana. En el centro de la ciudad, con las pautas creadas por el plan motivado y el precedente diseñado y construido por Villanueva y la reurbanización del silencio, Cipriano Domínguez asumía silentemente, bajo las directrices de la Comisión Nacional de Urbanismo, la planificación, diseño y construcción de lo que sería el Centro Simón Bolívar. Las implicaciones urbanas del diseño y su construcción generaron los escenarios cuya ejecución, a su trascendencia, estaba determinada por la alta política. Así se implementa y desarrolla el proyecto en 3 etapas, que culmina con las 2 gigantescas torres de 40 pisos. Un imponente conjunto que ponderaba un nuevo orden tipológico, una experiencia sensorial diferente en que las grandes superficies con materiales ajenos al imaginario popular urbano del caraqueño creaban una nueva estética. La reurbanización del silencio implantó una nueva morfología de uso residencial de espacios, desplazamiento y circulación. Estos elementos condicionantes se respetaron en el proceso de la continuidad que debía observar el proyecto. Pero lo más importante es que en la nueva proposición se reinterpretaron estos valores para otorgar continuidad funcional, agregándole otra plasticidad espacial, tanto externamente como internamente, en la vivencia que significaba su recorrido. La trascendencia que se le otorgó a los sectores peatonales del conjunto creó en el transeúnte la conmoción de apropiarse de un nuevo ambiente urbano que borraba las vicisitudes de la calle provincial. Los 3 pares de volúmenes, cada par en su momento, fueron una suma que respondió más a materializar su ensamblaje orgánico, respetando sus volumetrías y siempre asignándoles acabados y revestimientos de alta calidad que otorgaban continuidad a esos espacios de alta factura constructiva. Mientras tanto, en sus espacios subterráneos ya se ratificaban las directrices del eje principal, Avenida Principal de Caracas, hoy Avenida Bolívar, y los 2 ejes transversales de norte a sur, que por cierto significaron la primera inversión vehicular en los espacios de la ciudad, con un estacionamiento debajo del edificio. El acontecer mecánico insertado dentro de la edificación multicentro configuraba un neorrealismo urbano que ya nunca antes
atravesamos en un recorrido urboso el volumen de una edificación de esa magnitud. En ningún momento pudimos pensar que en su interior existiera un estacionamiento de tales dimensiones, y menos que alojar en una de sus plataformas pasajes un terminal de autobuses para uso colectivo. Introducirse peatonalmente o vehicularmente en ese volumen epicentro nos creaba la sensación de ser absorbidos por un conjunto de escalas sorpresivamente inusuales. Como transeúnte, cada desplazamiento nos generaba un marco de referencia, ya que siempre aparecían intersticios que enriquecían el triangular. Así aparece la obra plástica de César Regilito, con 90 metros de largo en sus paredes, que completa estéticamente el gran espacio subterráneo titulado Marihuana, invocando imágenes de nuestros orígenes ancestrales. También obras de Guayazamín. Y en el exterior, en la gran terraza, encontramos la obra de González Moren, que mira al este de Caracas. Asimismo, impuso la estratificación de los diferentes usos de los espacios, determinando el área comercial, el área de oficinas y servicios, logrando la autonomía en el funcionamiento de sus niveles y plataformas con un carácter único en sus ambientes. Entonces, podemos decir que la interpretación de modernidad histórica que representa el Centro Simón Bolívar, después de haber transcurrido 70 años de construcción, nos legó un universo rico en contenido, en un original ambiente unitario, creó una nueva valoración estética, enriqueció el espacio de la ciudad, creó la matriz urbana y además nos dejó una lección de ejercicio profesional de alta factura ética. Esa maravilla arquitectónica con ese par de torres determinaron una pauta de armonía y consubstanciación con el valle que las abrumó. Tan es así que ni los desaciertos históricos que las sucederían le restaron su valor y acierto. Nuestra narrativa audiovisual para la historiografía de la arquitectura venezolana aspira a aportar un grano de arena para su reivindicación. Muchas gracias. Quiero agradecer y honrar la presencia de nuestra referencia de civilidad y gran representante de nuestra intelectualidad, como es el maestro Rodolfo Izaguirre, quien fue protagonista de dos obras fundamentales del maestro Cipriano Domínguez. Estudió en el Liceo Fermín Toro y después no solamente estudió, también echó broma en el Liceo Fermín Toro y tuvo el gusto de recorrer y disfrutar los espacios del Centro Simón Bolívar y parte de su construcción. Como protagonista de la historia fundamental de este maestro de la arquitectura. A continuación los invito a ver entonces en las propias palabras de su hijo Ricardo Domínguez, a través del documental que realizamos, parte de los detalles del Centro Simón Bolívar. Muchas gracias. La magnífica odisea que asumió Cipriano Domínguez con su equipo, conformado por Juan Manrique Lara, José Joaquín Álvarez y Julio Campo, de diseñar y construir el Centro Simón Bolívar, generó y creó una impronta de ciudad que el carácter desconocía. Nuevas cargas, nuevos materiales, volúmenes distintos, dimensiones inalcanzables y formas penetradas por automóviles fueron el resultado de este armonioso conjunto que transformó y ha sido la representación de una generación que hizo la arquitectura del territorio histórico. De lo urbano y urbano, continuando con la serie de homenaje, le rinde tributo a la personalidad del arquitecto Cipriano Domínguez, quien supo
dedicar su ejercicio profesional a una de las obras más importantes de nuestra modernidad y la cual no se repetiría en nuestra conferencia. Yo tendría, creo, en tercer grado, doctorado, alrededor de los 10 años. Más o menos en el año 48 ya estaba listo en este proyecto, y como te contaba el otro día, yo salía los sábados, había clase en la feria. Yo salíamos así como media mañana, 10 y media, 11, y cosas de esas. Y mi papá tenía un chofer ahí en las oficinas, para transporte de todo ello. Yo iba a buscar el colegio de la Salle y me llevaban a una casa donde estaban las oficinas del centro Bolívar, la parte administrativa y un área destinada al proyecto. Y como colaboraron Tony Manrique de Lara, José Joaquín Álvarez, arquitecto, y un arquitecto que ha pasado desapercibido, yo creo que yo soy el único que lo sé, porque era un hombre sumamente reservado, suizo, pero con una gran experiencia, egresado creo que era el Politécnico de Suiza, arquitecto, que se llamaba Julio Capt, C-A-P-P, Capt. Yo no recuerdo que no lo digo, y él era, mi papá decía que él era el hombre, como buen suizo, que era el hombre de la precisión. El centro Simón Bolívar presentó unos problemas de cota que podemos imaginar, teniendo pendientes en ambos sentidos, es decir, de norte a sur, hay una diferencia de cota, un piso, dos pisos. Una parte había una escalinata con un descanso y de trabajo. Yo dije, es como fueron fácilmente 10 metros de diferencia entre esa oeste de la parte norte y la oeste de la parte sur, es decir, no tiene municipal. Entonces él era el hombre de la precisión, que sacaba milimétricamente las cotas de asiento de cada edificio, que se pasaba el topógrafo para que fueran perfectos. Y tenía la otra pendiente en el sentido de oeste a este. Entonces tú no sientes, tú ves ese conjunto y tú no sientes que hay una topografía occidental. Eso no es Nueva York, que es absolutamente plano. Eso es algo que la gente no ha observado, o muy pocas personas. ¿Quién calculó? No hablemos de los edificios, porque son edificios del 5, empiezan con 3, después va 5, después 7 y después 8. O sea, siguiendo esa curva parabólica, respetando el silencio, porque eso venía todo del Rotival, incluir el silencio, se ocurría más, y después hubo un respeto, no es que abruptamente con el silencio aquí viene el régimen a la obra del otro, pero hubo un respeto, una mística de un arquitecto, ese tipo fue creciendo. Es un respeto a la ciudad, respeto al presente, a los políticos anteriores y un respeto a los arquitectos anteriores. ¿Estén de acuerdo o no estén de acuerdo? Yo personalmente no estoy de acuerdo con el urbanismo europeo. Ok, no está bien, pero hay que seguirlo. Él entró en ese proyecto ya con una voluntad preestablecida, ya esto sí te digo directamente con Pablo Muñoz. Rotival quiso que fuera así y se respetó la Comisión de Urbanismo, el plan Rotival. Y en el plan Rotival aparece una voluntad muy primaria. Y fíjate cómo se absorbe la diferencia en el sentido longitudinal, es decir, del silencio, del eje del silencio a la avenida. Tú tienes la cota del silencio, que es una cota medida. Después va, tú sabes que los edificios, tú puedes ver los camineros el otro día. Los dos, el pequeño edificio de Prestigio, que para mí es el mejor edificio del centro de Bolívar, es Corbusier, no están los chicos con todo el Corbusier, tú puedes ver la columna, el techo de terraza, jardín, la libertad estructural, la penetración exterior, todo el Corbusier, pero de ese edificio hasta la torre es muy pendiente. O sea, cuando se hizo el proyecto, pienso yo que mi papá fue pensando, para no ser tan abrupta la diferencia, puso algo como un 1%, algo así pendiente, que en 300 metros son 3 metros ya. ¿Y dónde se absorbe el resto? Al llegar a lo que hoy desgraciadamente el CNE. Y digo desgraciadamente no por el CNE, ni tiene implicaciones políticas ni nada, sino simplemente que eso nunca se pensó como una vía cerrada. Y para todos muy mal cerrada, porque un corto gol que no tiene que ver nada con la fachada de Centro Simón Bolívar. Y otro gol. Y cerrado. Ese era un mirador público. Esa era la gran plaza de Caracas, la parte descubierta.
de un lado a la Plaza Caracas, hacer silencio, y de otro lado a lo que llamaban la Plaza Aérea, que era un mirador sobre la ciudad. Él me decía que el impacto que tuvo, que más tuvo, que salió de Caracas, cada día en casa un piso, una que otra de los pisos. Estaban las intervenciones de Guzmán Blanco, que eran modestas construcciones, pero presentables. Congreso, toda esa área de Capitolio. Mi mamá me decía, de 30 años, en el frente, sé que él pasó como 2 o 3 meses caminando por la calle, hablando solo, viendo la ciudad. Y él se considera que él hizo bonita, él solo nos parece. Teniendo una predisposición a hacer arquitectura, después entró a la escuela de arquitectura de allá, pero él lo que aprendió, él se hizo bonita, caminando para el viendo y viviendo la ciudad. Y a la vez nació ese concepto bauhausiano, parte y anterior, Sagrado en París. Y él lo reconocía. Que bueno, a la vez se daba cuenta que Caracas no debía haber sido tratado así. Yo se lo decía. Independientemente, no estoy de acuerdo, yo creo que la Rockefeller Center fue la mejor solución en cuanto a implantación de la ciudad. Porque no hay los interrumpidos. Esa retícula, la manzana, que son más 3 veces en el sentido 45 metros y 100 y pico. Pero, situaciones totalmente distintas, ambientes totalmente distintos, épocas distintas. Y yo hubiese sido, yo en el puesto de él, es algo totalmente personal mío, yo discutí con él, me dice, puedes tener razón, Ricardo, aunque él conservaba su grandiosidad, su admiración por Francia y su historicismo y todo, había cierto debate, porque él tenía un pie en ese historicismo francés y otro pie en el occidente. Entonces fíjate que yo diría que el centro se ha movido por el punto de vista urbano, es bauhausiano, pero bajo el punto de vista de arquitectura es de Corbusier. Hay una manera como se hizo ahí. Algo que es muy importante, el centro se ha movido, vinculado con lo que estábamos hablando antes. Nadie sabe quiénes fueron los calculistas de las torres. No existe. Bueno, no se sabe, está escrito en ningún lugar. Esto sí te digo que es una primicia. Digo, aquí hay ingenieros de la Biblia, abogados, ingenieros, gente, hijos, sobre todo. O sea, había conocimiento y preparación de ingenieros de valor alto, esa gente, ¿no? Torres completas, son 32 pisos. Pero reflexionó tantas veces que él creía en el proyecto, pero no creía en la calidad de la construcción. ¿Por qué? Porque concreto armado hay que hacerlo, la relación agua-cemento, que es la que da la resistencia definitiva, el concreto de los 28 días. Eso, los venezolanos no estaban acostumbrados a preparar concreto en grandes cantidades, no había mezcladoras, había que hacerlo y tomó radicalmente con el enfermero. No se puede, no hay mano de obra calificada para hacer la estructura de concreto armado. Mi papá, cuando vio esa situación, hizo contactos, en una foto, con una de las 2 empresas más importantes de acero de Estados Unidos, que hicieron la estructura del Rockefeller Center, del Chrysler, de la US Steel, de la planta más importante. Él se fue allá, se reunió con Green, estudiaron la factibilidad, ellos diseñaron el proyecto ya definitivo. Ellos hicieron todo, lo diseñaron, lo calcularon y lo fabricaron. Llegó a Venezuela en barcos y lo armaron aquí con un mecánico, así como un perno. Por eso fue que creció tan rápido la torre, así un piso por día. Entonces, lo único que es concreto son las placas, que había, digamos, entre vigas y vigas de acero, había unos gigantes transversales. Entonces, más o menos, que ahí sí pusieron una luz o hacia esto. Poca gente piensa que las torres son de acero. Nunca gente lo sabe. Tú lo asocias por su arquitectura, lo asocias con una estructura de concreto. Como puedes decir también,
nació así, los ciclos, los estudió, y puede venir a partir de los años 60, 70, sí, en efecto, las torres Nimbra, ¿qué voy a hacer? La defensa de ella, cuando le criticaban, el arquitecto o amigo, quien fuera, que había partido la ciudad en dos, que eso no es posible, que había que seguir la trama urbana y que se le ocupaba una casa. Él decía sin ningún desprecio, porque lo que hay aquí en Madrid, unos ranchos, Caracas era unos ranchos, una casita de bajarete con un techo de cañamar de las tejas. Entonces, bueno, este país no existiría si hubiese quedado con la mentalidad de no hubiese llegado a humano, hubiese querido respetar a urbanistas anteriores. París se tumbó muchísimo. Y media París se tumbó. Y París, gracias a Osman, que no le pagó eso. Y el rock igual vino con ese espíritu y con esa formación. Y entonces la defensa de mi papá era que las vías no, las este oeste, tenía que el paso, o sea, nunca se interrumpió el paso hacia la plaza Julián. Ni se interrumpieron los norte. Ahí fluye todo. Encima, un estacionamiento para una ciudad de 5 millones de habitantes. Terminal de autobuses, que ahora lo rehabilitaron después. Por cierto, le quitaron los abeillos, una estructura muy pura, muy alta, con una columna, un capitel. Y eso es un terminal de autobuses. Después de que tiempo se dañaron los tractores. Además, eso tenía ventilación casi directa. Pero es una foto ahora. El dibujo se ventilaba todo directo. Ahora, después le metieron unos conductos de todo horrible, que acabaron con la pureza. Es que hasta el estacionamiento, Cipriano no llegó al nivel de integración de las artes, ni remotamente lo que se oía en Marco. Pero sí puso sus obras. Y esa fue una. El Temporal de Regina, el Amalivaca, unas obras de Guayasamín. Y la famosa obra de González Gómez, que está en el techo del CNE, que no era CNE, o cuando fueron a construir el CNE, había unas goteras. Entonces, sobre la obra de González Gómez, pusieron impermeabilización, con esa capa verde, toda la que se capa. No saben lo que es. Profundamente emocionado ante este público maravilloso. Lo veo muy contento a todos. Para mí un agradecimiento extraordinario. Y como preludio al señor Alejandro Freites, que ha iniciado, gracias a las magníficas ideas de Alonso Mamero, este ciclo de entrevistas y programas relacionados con los aspectos importantes de Venezuela, muchos de ellos desconocidos, que gracias a su paciente labor de investigación ha logrado llevarlo a término. Esta es la segunda exposición o acto de reconocimiento a dos arquitectos. El primero fue de Maragall y afortunadamente este segundo es de mi padre. Me emociona profundamente y agradezco al señor Alejandro Frey y a todo su equipo y este maravilloso espacio que nos ha brindado la oportunidad de poder lograr esto y de alguna manera hacerle un reconocimiento a mi padre, que fue desconocido por razones políticas, una serie de razones, por su carácter, por su forma de ser, que nunca quiso valorarla, no se dio cuenta. Por otro lado, se ha dicho siempre que un artista se reconoce 50 años después, un ciclo artístico periodo para reconocer a un artista. Y creo que ya estamos cumpliendo 70 años. Entonces, sin él haber hecho absolutamente ningún tipo de presión, ningún apoyo, ningún gobierno, ni a nadie, logró salir a flote. Y bueno, el que salvó la persona que está aquí en el lado mío, lo le agradezco profundamente. Bueno, y gracias a la Galería Freite. Y me parece que es muy importante, porque es la primera expresión que
Entonces, obviamente que aquí hay una unión de todo esto. Y entonces, bueno, gracias. Vamos a abrir un ciclo de preguntas. Yo quiero reafirmar que lamentablemente ha existido un vacío histórico durante estos 50 años con respecto a la figura de Cipriano Domínguez. Como bien me lo dijo el maestro Rodolfo Izaguirre, la palabra y la dura palabra que él utilizó fue: Cipriano Domínguez ha sido maltratado por la historia de la arquitectura venezolana. Esas fueron sus palabras textuales, me conmovió, porque cuando uno empieza a indagar sobre el Centro Simón Bolívar, lo que significó, bueno, lamentablemente no aparece en las páginas de la web, de la historia de la arquitectura que se escribió hace 30 años, 40 años atrás, no aparecía. Antes de su fallecimiento en los años 90, gracias a Dios, hubo iniciativas que rescataron su personalidad y la obra y le dieron una contextualización de la obra de Cipriano Domínguez y lo que significaba. Se le despreció mucho por el carácter ecléctico que se manejó como prurito, como estigma a muchos de los arquitectos venezolanos. Lamentablemente ese estigma de ecléctico, ningún arquitecto, nadie se puede despojar de él, porque siempre vamos a tener influencia, siempre vamos a desarrollar la arquitectura bajo ciertos patrones de referencia, y es inevitable que se enriquezca la obra, se materialice la obra con la influencia de todos los arquitectos de toda la región. Si hablamos de Cipriano Domínguez, lo queremos calificar de ecléctico, diríamos, bueno, fue un ecléctico, ¿cómo no? Pero un ecléctico de la arquitectura que transformó Niemeyer, que Niemeyer procesó de su experiencia con Le Corbusier y la procesó en Brasil. Y Cipriano Domínguez fue a Brasil y se enriqueció de la experiencia que venía haciendo Niemeyer. Y su arquitectura desarrolla ese eclecticismo, pero ese eclecticismo brasilero de la arquitectura de Le Corbusier. Eso es una referencia importantísima a la hora de estudiar a Cipriano Domínguez y su arquitectura. ¿Cómo no? Él fue el primero que trató de nutrirse de Le Corbusier, porque él trajo, y fue el primero que hizo en la Sociedad Venezolana de Arquitectos una charla sobre las teorías de Le Corbusier. Nadie las practicaba. Villanueva ya las conocía, Manausera las conocía porque ya venían de Europa, pero él tuvo la frontalidad de exponerla en el gremio de los ingenieros y de los arquitectos que se estaban constituyendo. Se consideró como el primer exportador de las ideas de Le Corbusier aquí, el divulgador en ese momento de las ideas de Le Corbusier. Ese eclecticismo brasileño que trajo Cipriano Domínguez de Brasil le permitió desarrollar esa esbeltez, le permitió desarrollar esa calidad de arquitectura que se mantiene, que está corpórea ahí y ha luchado contra el desmantelamiento que se le ha propuesto. Se le ha desmantelado en su parte ornamental, pero esa estructura va a costar mucho eliminarla y borrarla del firmamento arquitectónico venezolano. Bueno, voy a hacer, ¿quieren hacer una pregunta, por favor? Bueno, antes que nada, muchas gracias. Una tremenda ponencia. Para muchos, el Centro Simón Bolívar representa el inicio de la modernidad. Bueno, primero con la organización de silencio, luego ya el Centro Simón Bolívar. Yo veo que la mayoría de los postales que se hacían en Caracas, de los años 50 hasta los 70, 80, el Centro Simón Bolívar siempre fue como, yo creo que era la más fotografiada para ser vendiendo. Había un gran número de postales. Otra cosa que habría que mencionar sobre los murales es
que la Torre Sur es un mural de unos pescados que fue hecho por la familia de Boni. Ellos fueron unos italianos que tenían una empresa que se llamaba Yamar, y ellos fueron los que hicieron todos los murales de la Universidad Central de Venezuela diseñados por Mateo Manalo. Ese mural sí, todavía existe, pero está muy deteriorado, pero es para ingresarlo dentro del grupo. Y otra cosa muy importante que habría que decir en esa resonancia es que hubo también un café que fue diseñado por Miguel Arroyo y Alejandro Leo en colaboración, y que se logró hacer, pero al final lo destruyeron, pero también una colaboración importante de Miguel Arroyo y Alejandro Leo en un local comercial que se hizo en el centro Simón Bolívar. Lo del mural, en el Torre Sur de abajo hay un mural que sucede unos pescados, que es muy bonito porque está muy deteriorado, porque se ve que tenía una tubería, había como una tubería que un mural en el medio, pero todavía existe. Y tiene un brillo o sea, es un mural totalmente distinto a los murales mosaicos que se usaban en esa época. Fueron hechos por la familia Lugoni, que eran justamente vecinos de Cerro, vivían aquella atrás, y ellos tenían un taller de cerámica que se llamaba Yamar, que luego fue adquirido por el cerámica. El mundo. Hay que incorporar eso a la Confieso con toda sinceridad que no conozco eso. Pienso ir muy próximamente a verlo. Es más que tan grande el centro Simón Bolívar. Estamos hablando de 300.000 metros cuadrados. Casi duplica lo que es el centro. Entonces hay ciertos sitios muy difíciles que no los conozco a fondo. Y bueno, por la necesidad y sobre todo las condiciones actuales de seguridad no te permiten andar por allá como un peatón normal, como si estuvieras en los campos de Liceo. Entonces, bueno, sí te prometo que lo voy a ver. Y en cuanto al café, yo tengo una fotografía. Ahí se van a montar restaurantes francés en la terraza de lo que es actualmente el CNE, que nombrar otra vez. Sería interesante. Tiene una fotografía del café, sería interesante. Porque no la, simplemente eso fue un comentario que hizo Lourdes Blanco cuando estaba hablando de Miguel Arroyo. Se hablaba del centro Simón Bolívar como pieza, se habló de la colaboración que existió entre la Alberto y Miguel Arroyo para desarrollar ese café, pero no hay registro fotográfico de ese café. Yo tengo un registro fotográfico tomado desde arriba, desde un piso de la torre, donde se ve el café con los toldos. Es una fotografía muy difícil de conseguir. Yo la tengo. Y el mural que les comento está en la Torre Sur, pequeño, Sí. justamente entrándole por donde está el Zaino. Sube esa escalera, tiene el mural enfrente, los ascensores que están de ese lado. Muy bonito, muy bonito. Habría que decirle algo muy importante que yo creo que es una cosa muy bella que estoy haciendo en Colombia, que es el sistema de techos y de luces que están en el nivel sótano. Cuando subes, que es una especie de. O sea, eso fue un ingenio, yo creo que es una cosa más hermosa porque ahorita. ¿Tú te refieres al techo del estacionamiento? Al techo que va a los locales comerciales, Sí. que son todos abovedados en formas orgánicas. Es una forma orgánica, una cinta que está medio nivel más arriba, está en el terminal de autobuses. Sube medio nivel de 16 escaleras. Sube un nivel de 16 escaleras. Habían 8 tractos de autobuses. Pero si sigue subiendo otro medio nivel, está el techo, que se comunica con el CNE, que vuelvo a repetir, es catastrófico, porque lo cerraron. La plaza más importante de Caracas con el mirador hacia este, Caracas, y lo cerraron y cuando lo digo aquí en el documental, además mal cerrado, con materiales diferentes, colores espantosos. Bueno, ok. Hablaste de los 3.000 metros de la obra de González Joven que está tapizada, está tapada por el otro asfalto. Concretamente en ese momento, ¿por qué aparece González Joven en el silencio? Te confieso honestamente, desconozco la
relación que existió entre Gonzalo Joven y Cipriano. Pero obviamente estaba ocurriendo la maravillosa transformación, por otro lado, a través de la ciudad universitaria. Y Villanueva definitivamente incorporó a todos los jóvenes talentos venezolanos de los es muy probable, tomando en cuenta la relación que hubo entre Cipriano y Villanueva, que haya habido ahí una reunión donde se llevó a cabo un convenimiento para hacer esa obra. No conozco más allá de esto. Yo creo que Gonzalo Joven era arquitecto. Entonces, por ahí pudo venir la relación. Yo quería primero felicitar, yo siempre se lo he dicho a Alonso, esa es la entrevista la entrevista para mí más inteligente que se ha hecho en el espacio de Alonso. Entonces yo creo que no solamente un homenaje a tu padre, sino un homenaje a ti, porque revela que eres, en pocas palabras, revela que eres un hombre inteligente y que entiendes muy bien de arquitectura. Eso por una parte. Por otra parte, siempre me ha llamado la atención el carácter visual aéreo que tiene el Centro Simón Bolívar y le da una modernidad, una contemporaneidad tremenda, sus terrazas. Así como las líneas de Nazca se ven, el Centro Simón Bolívar aéreo es mucho más bello. Yo diría que es mucho más bello visto desde arriba que visto de frente. Ahí es donde se revela realmente su carácter plástico. Eso es lo que quería señalar. Muy interesante la apreciación de Isabela Santander. Sí, es una aproximación aérea, que creo que fue algo de lo que le pasó a Cipriano Domínguez cuando se asomó en los balcones y vio esos 3.000 metros libres. Me han conducido a algo que es absolutamente cierto. Sí recuerdo que me dijo Cipriano alguna vez que esa terraza, recuerden que la Torre Norte en su fachada, las dos torres norte y sur, en sus fachadas son las que menor protección solar tienen, solamente el elemento horizontal, porque el sol sale en la mañana, la fachada más favorecida, la norte, perdón, la este. Y ahí se crearon unas terrazas. Y entonces, no es lo mismo ver un techo verde en un piso de verde de transcapa que ver una obra de arte de arriba. Y la gente se asomaba en la terraza. Las oficinas quedaban hacia la fachada tenían salida. Y era un sitio de descanso, de reposo, y la vista de Caracas hacia el este, y tenían la vista de la obra de Gonzalo Joven. Entonces también la oportunidad de confesarles lo siguiente, me lo contó Cipriano hasta no podemos allá. Cómo diseñó las 4 fachadas. Aquí no hubo un diseño preconcebido, que tenía que ser un diseño de afuera hacia adentro. Cada fachada se hizo en función de la insolación. Por eso es que las 4 fachadas son diferentes y tienen elementos verticales. La fachada sur y la fachada norte son colmenas, porque se toma en cuenta el movimiento vertical del sol. Y también tienen unos elementos de aluminio que resultan muy plásticos dentro de esas colmenas. Esas colmenas tienen 1,20 m aproximadamente. Y después tienen 3 vibrasoles para regular el sol a cierta hora. Por eso es que cada fachada, la norte y la sur, son las más parecidas. Pero la este es más abierta y por eso no tiene protección solar, sino simplemente las mismas terrazas. Y la fachada oeste, que es la más cruel de todas, la insolación de la tarde, se hizo un muro de unos elementos muy bellos, que mandó a hacer a Italia, la cerámica verde, todavía existen piezas sueltas por ahí, que son. Y después viene un pasillo, muy poca gente sabe que hay pasillo, no es que ella trabaja en la torre. Puedes salir de las oficinas, hay un pasillo más o menos de 1,5 m, y después que viene la protección solar. O sea que cada
está hecha en función de la restauración. Entonces, es un edificio que no necesito, ayer lo mencionaba, hoy lo necesitaría, pero en ese momento se podía decir que era un edificio que estaba refrigerado por sí mismo. Es un factor fundamental. Me han preguntado mucho por qué no se hizo las 4 fachadas iguales. La explicación es esa. El sistema de aire acondicionado no existió en ese momento, en ese planteamiento. No se utilizó el aire acondicionado. Y esa Caracas pareciera que no, un especialista en aire acondicionado no se lo puso porque no quiso, pero no era porque no lo quiso, sino simplemente porque no lo necesitaba. 4 grados aproximadamente, 4 grados, estuvimos calculando, entre 1954 se hicieron las torres, se empezaron a diseñar en el 48, se terminaron en el 57, tomemos un promedio en el año 54. Estaba viendo las tablas meteorológicas el otro día y en Google, y la diferencia en Caracas, ciudad capital, era de 4 grados hace 60 años. Más baja. Ya estás llegando a los 21 grados, que es el límite tolerable sin aire acondicionado. Ahora, bueno, por otra parte, eso tuvo su parte negativa, que fue que a medida que fue subiendo la temperatura, se empezaron a colocar equipos individuales de aire acondicionado. Y eso ha sido un factor de deterioro total que le ha puesto más peso a todo el deterioro que se ha producido en otros aspectos, como la falta de mantenimiento y todo, cables a la vista, equipo de aire acondicionado, que ni siquiera en esa época no existía el split, que por no se puede simular, era aparato de ventana. Yo quiero hacerte una pregunta, estamos aquí en confianza y yo quiero que tú seas lo más sincero con eso. Este grupo que está aquí definitivamente es un selecto grupo y sabrán guardar ese secreto. Quiero que tú nos confieses cómo se ganó tu papá ese contrato. ¿Quién le dio a tu papá ese contrato? Perdona que te haga esta pregunta. No te tengo que preguntar. Carlos, ¿te parece conveniente esta pregunta? No entiendo tu pregunta. Todavía no la he hecho. ¿Quiénes le dieron ese contrato del Centro Simón Bolívar a tu papá? Lo tengo clarísimo. ¿Qué es lo que estás preguntando? ¿Qué es lo que estás preguntando? ¿Quiénes le dieron el contrato del Centro Simón Bolívar a su papá en aquella época? Me parece que a su papá. A su papá, sí. A su papá, Cipriano. A Cipriano. Se lo dio muy inteligentemente. Narcópteros y eso. No es cierto. No es cierto, no es cierto. Vamos a escuchar la versión. Vamos a escuchar la versión. Él tenía esa versión es importante. Cipriano tuvo en las manos el desarrollo total de Caracas. Y te digo una cosa, hay algo que no hemos hablado ni he oído, que es la plaza donde arranca todo, que es el silencio. En el silencio se encuentra la avenida San Martín, comienza la Bolívar y llega a la avenida Ricatia. Eso es el centro de Caracas y lo hizo magníficamente bien Cipriano. Ese es el origen de la ciudad. Lo demás es paja. Lo demás es las torres, silencio y tal. Eso es muy fácil. Cuando has hecho el origen de la ciudad y el orden de la ciudad. Yo admiro a Cipriano por la plaza del silencio. Es el inicio del orden, del orden urbano. Y lo hizo él. Brillante. Perdóname. No, tienes parcialmente Pero razón. yo nunca he hablado de eso. Pero Pero hoy me han dado oportunidad. tengo otra versión muy similar, pero la vez
en el Parque Los Caobos, que eran los dos polos, los dos bosques extremos, a lo largo de ese eje que se desarrolla toda la avenida Oriente. Eso fue diseñado, planteado originalmente y basado en el plan Rotigual, fue hecho por la Comisión Nacional de Urbanismo, cuyo presidente era el papá de un señor que estoy viendo por allá atrás, que se llama Leopoldo Martínez. ¿Dónde está? ¿Dónde está Leopoldo Martínez? Allá está. Llegaste tarde, porque hablamos en un inicio, aquí se reconoció tu participación en este proyecto y tocó la tecla ahorita de originalmente quién le da el contrato a Cipriano, porque el factor de la Comisión Nacional de Valores, Comisión de Urbanismo, perdón por el lapso, era fundamental la presencia de Polito Martínez. Es que Polito Martínez fue el presidente. Era un grupo de arquitectos, los pocos arquitectos que vivían en esa época, los asimilados a la arquitectura de los proyectos Polito. Estaba mi papá, estaba Villanueva, Marocena, etcétera. Después se fueron analizando, agregando los recién llegados de Estados Unidos, Martín Vega, Volante, que vino de Argentina, Galia, que vino un grupo ahí, se está ampliando la Comisión de Urbanismo. Bueno, todos fueron presidentes, porque tampoco que le tocó ser presidente a todos. Pero el que más tiempo duró fue Leopoldo Martínez. Y desde la Comisión Nacional de Urbanismo fue que se impulsó el desarrollo urbano de Caracas, basado en el plan de Rotigual que decía que Caracas tenía que arrancar con una nueva estructura urbana. Necesita más apoyo. El centro de Caracas es un caos. Ahí es donde se pasaba un carro. Cualquier otro pensamiento distinto es nostálgico, pero había que renovar Caracas. Y fue la Comisión Nacional de Urbanismo, y doy fe de eso, Carlos, doy fe que existe un documento en el cual la Comisión Nacional de Urbanismo, presidida por Leopoldo Martínez Olavarría, decidieron unánimemente darle el proyecto a Cipriano. Y hay una anécdota que Polito Martínez era muy divertido, muy cómico, simpaticísimo, y él tenía gran amistad con mi abuelo, llamaba la Chili. Entonces decía, Chili, ¿tú crees que tú eres capaz de hacer solo ese proyecto? Esto, mira, esto es historia de vida, ¿verdad? Y ahí, no sé la parte administrativa como habrá sido, el Centro Simón Bolívar era una compañía del Estado, era mayoritario nacionalista, y le dieron legalmente y se firmó un contrato. Yo tengo copia de ese contrato. ¿Tú sabes cuánto costó el proyecto del Centro Simón Bolívar? 100.000 bolívares. Tengo copia del contrato. Quisiera que vieran un momentito esta fotografía. Podemos apagar la luz atrás. Perdón, se me olvidó algo. Y la Plaza Oleari, que es donde se inicia todo que tú mencionas, una hermosa plaza, además tiene mucho ornato público, tiene fuentes maravillosas, está la Tronina, ¿no? Eso salió de la Comisión Nacional de Urbanismo y a continuación vino el silencio, que fue el punto de partida de Villanueva. Yo quiero que las emotivas palabras de Carlos Gómez y muy sentida palabra de Carlos Gómez, que probablemente también un reconocimiento del general Pérez Jiménez con respecto al trabajo profesional que realizaba la Comisión Nacional la Comisión de Urbanismo, pero ahí había una figura que era importante, que era Delgado Chacón. Sí, pero es que esa obra se le atribuye a Pérez Jiménez. Pero realmente quien verdaderamente arrancó con el silencio fue Medina Angarín. Medina Angarín pasa 45 y después vino la Junta de Gobierno, después vino Pérez Jiménez. O sea que en todo el proceso del Centro Simón Bolívar pasa por 3 gobiernos. Obviamente Pérez Jiménez se dio cuenta de la magnitud de la obra, un hombre muy inteligente.
amanecía por allá a las 8 de la mañana, aquí con los obreros revisando. Hay una pequeña anécdota al respecto. Un día estaba en el avisaban el día anterior, el mismo día que iba a visitar, y mi papá se montaba en un ascensor de carga y venía, y fueron al último piso de la torre y ya se había paseado a la playa. Jiménez le preguntó qué altura tenía ese piso, qué cota tenía el piso. Y mi papá sacó la cuenta rápidamente y le dijo 980 y algo, 84. ¿Cuánto falta? Porque se trataban de ustedes con Dino. Y si Cipriano rápidamente sacó el cálculo y dijo, con 2 pisos más superamos ligeramente el también. Suba los 2 pisos. Ahora mismo también era una obra prevista que ha sido propulsada por él. Y tuvieron que correr y en 2 meses hacer los pisos. Porque la inauguración era el 2 de diciembre. Esto fue como la fortaleza que le dio. Sí. Porque lo trataron de preministro y esa es una de las razones por las cuales él fue olvidado en los siguientes años. Especialmente. Sí, pero fue un olvido que casi rayó en el desprecio del firmamento arquitectónico venezolano. Hay una foto clave que me ha suministrado Ricardo, que es fundamental, es una foto histórica sobre la cual estamos haciendo un trabajo. Este es el artículo, la inauguración del Hotel Majestic, que fue muy llorada por los caraqueños. Pasa a la próxima. Esto es la nacionalidad de la Laucena, parte del proyecto. Estas son una fotografía de Centro Simón Bolívar. Esta foto la tomó Cruz 10 en los años 50, a finales de los años 50. Este es el autor de esta fotografía. Esta es la obra de González Borges. Por cierto, González Borges formó parte del grupo de los disidentes y fue un gran cuestionador de los años 50 y uno de los líderes del grupo de los disidentes. Esta joven que ven ahí es Carmen Peña Arocha, la primera mujer arquitecto. Se graduó primero que Alicia Adamo Bartolomé. Ella falleció muy joven, falleció al poco tiempo de haberse graduado. Y por eso Alicia Adamo se mantiene a sus 95 años como la primera mujer graduada profesionalmente. Aquí la veremos con Cipriano. Pasa la por favor. Y esta es la foto tan particular que por favor estamos haciendo un trabajo con esta foto. Esta foto tiene un carácter íntimo. Por favor, esto no lo divulguen ni lo digan, esto queda entre nosotros nada más. Eso les da a ustedes una idea de la relación que había y el liderazgo que tenía Polito Martínez en el vínculo con los arquitectos de la época, ¿no? Fíjense el atrevimiento de Polito Martínez de ponerle la mano en la cabeza, ¿no? Y el mismo atrevimiento de mofarse de sí mismo del maestro Carlos Raúl Villanueva. Atrás está Billy Oso, nada menos y nada más. Y este otro personaje, Diego Carbonell, ¿no? Diego Carbonell, que era fue socio de Tomás José Sanabria. Esto fue en el Congreso Panamericano de Arquitectos en México, octubre del 52. Ahí tienen una referencia histórica y tienen un momento que define y determina el nivel de relación que tenían ellos, ¿no? Pero lo insólito de todo esto es que el que toma la fotografía, ¿quién es? Cipriano Domingo. Entonces, eso les demuestra esa cofradía, esa cuerdita era como lo llamaban en esa época, Alfredo Rochelle. Cuerdita era la palabra, ¿correcto? Ok. Esa era la cuerdita que tenían ellos, ¿no? Y el nivel de confianza que se tenían, el nivel de amistad que desarrollaron. Entonces, ahí estaba depositada. Y el maestro Villanueva,
ese maestro tan serio, ese hombre que hizo la obra que hizo, prestarse para esa mamadera de gallo. Entonces, por amor de Dios, ¿dónde está la seriedad, dónde está el academicismo de esos 4 individuos que estaban ahí, que representaban en toda la magnitud la academia venezolana, la intelectualidad, la representación de la arquitectura que se estaba haciendo en el país? Y orgulloso que era el decano de arquitectura. Exactamente, un decano en esa situación, eso era inaceptable. Entonces, este es el panorama que de alguna manera nos define por qué se dio esa relación, por qué a Cipriano Domínguez le tocó esa magna responsabilidad, porque esa Comisión Nacional de Urbanismo lo designa él, lo escoge y él asume ese reto. Fueron acertados sus compañeros, fueron acertados sus amigos en otorgarle esa responsabilidad. Y el hombre cumplió la cabalidad con ese equipo: JJ Álvarez, Julio Car y Antonio Manriquera. Mira, me gustaría intervenir sobre esta foto. Quiero que lo oiga todo el mundo porque me gustaría intervenir sobre esta foto, porque la tomó Cipriano. Pero fíjate la cara de Carlos Raúl mirando a Cipriano. Eran compatibles y eran hermanos, construyendo Caracas, construyendo la ciudad. Hay aquí. Carlos, te agradezco esta confesión, esta apreciación tuya, porque sé que es muy sentida y fuiste discípulo de los dos, pudiste constatar sentimentalmente y emocionalmente lo que significó esa relación. Te agradezco infinitamente tu presencia y tu participación. Quiero agradecer a Ricardo toda esa voluntad y toda esa disposición a ofrecerme toda esta información tan personal, tan familiar y tan íntima. Exactamente, esa es la palabra. Pero no me puedo ir sin antes destacar el hecho de que para que Ricardo me abriera la puerta de su casa, yo lo estuve persiguiendo durante 3 años. Él tuvo unas circunstancias familiares muy particulares. Yo te lo reconozco, estaba en esa circunstancia, en otra situación. Pero tengo que reconocer la presencia y la mano o el manto protector que me ha cubierto a mí durante todo mi ejercicio como divulgador de la arquitectura y del urbanismo en Caracas y en mi trabajo. Yo tengo que reconocer a mi protectora, yo la llamo mi Santísima Providencia, que es una alemana de origen berlinesa ella, medio pariente de Peter Benz, la señora Belén Pérez, Dalla Costa, que me ha protegido y me permitió que tú cayeras en la trampa, ¿entiendes? De capturarte y de poder sacarte toda esta información. Muchas gracias, señora Bela Benz. Muchas gracias por permitirme y por ser un elemento más en la metodología de investigación que yo desarrollé para poder llegar a Ricardo Domínguez, quien se me hacía inaccesible y no lograba tener la información, pues, porque por otras razones él no podía abrirme la puerta. Y por eso hablaba al principio de
Polo Martínez, porque Polo me insistía, hay que buscarlo. Pero gracias a su acción celestial, bueno, usted logró que el hombre me diera la confesión. Y quiero cerrar por esas cosas de las casualidades de la vida. Yo tengo una hija menor que la califican en Nueva York, en New York, como estilista arquitectónico. Y sin yo saber, ella vino a Caracas a hacer un trabajo para una revista. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que resulta que hizo toda esa cosa de uno, de que los hijos hoy en día viven en sus universos y uno vive en el suyo. Ella hizo toda su concepción de su trabajo editorial, y yo desconocía totalmente, y ella desconoce totalmente mi línea de trabajo también. Y resulta que coincidimos, resulta que ella tomó como gran escenografía de ese trabajo, donde ella de alguna manera rescataba y relanzaba el nuevo perfil del venezolano que se constituye en la calle, lo relanzó y lo planteó en este trabajo que se llamó Manifiesto Urbano. Esto es parte del editorial de una revista que se llama Club Manifiesto Urbano. Y cuando me veo el material me sorprende de que tomó como marco de referencia una niña de estas nuevas generaciones, tomó como referencia, no agarró el Cubo Negro ni agarró el Parque Cristal, sino que su referencia fue el Centro Simón Bolívar y lo llamó nuestro Manifiesto Urbano. Entonces, son las cosas, de las coincidencias con las que uno se topa en la vida, de los caminos en los que uno cultural y emotivamente trabaja y lo llevan a estos encuentros con el trabajo de los hijos. Perdón, un momentico. Bueno, no solamente, habría que mencionar también otro edificio, yo creo que está entre los más bellos de Caracas, que también es Cipriano Domínguez, es el edificio de las Américas. O sea, no solamente tiene un edificio residencial importante, el edificio de oficina, o bueno, ahorita gubernamental, pero en un momento fue empresarial, de alguna manera, que es más importante la modernidad, que son los centros superiores. Pero además tiene uno de los, yo diría yo, de los 5 edificios más bellos que tiene Caracas, esencialmente el edificio de la América, que bueno, fue un edificio adelantado a su época, porque se fue diseñado en el 58, cuando tú ves el diseño del edificio, es un edificio más de los 60, y en realidad es un edificio de finales de los 50. Muchas gracias. Mire, el asunto es el siguiente, que el solo Centro Simón Bolívar ya es un tema de estudio infinito, porque si nosotros nos ponemos ahorita a hablar del Fermín Toro, se para el señor Rodolfo Izaguirre y no para de alabar el Fermín Toro. Si hablamos de cualquiera de las otras obras iniciales de Cipriano Domínguez, bueno, tenemos que hablar largamente. Pero hay un inventario muy grande de obras de Cipriano Domínguez que tiene que ser tratado por los historiadores. Muy bien lo decía una colega historiadora, muy amiga mía, Ania Gómez, hay infinitos temas que tratar en el mundo de la arquitectura venezolana. No existe todavía la cantidad de arquitectos que deberíamos, historiadores, que deberían trabajar la temática de la arquitectura, porque hay cualquier área para trabajar. Solamente trabajando con los arquitectos que hicieron la modernidad. Solamente, si nos ponemos a ver a los muchachos nuevos que no han construido nada, que están estudiando, que son excelentes maquetistas, que son excelentes estudiantes, bueno, podríamos hacer otra historia. Pero el capítulo de la modernidad venezolana tiene que estudiarse y no se ha colmado. Hay demasiados aspectos todavía que indagar y que rebuscar. Tenemos el trabajo, por ejemplo, fotográfico que está haciendo este joven muchacho, ¿cómo se llama? El fotógrafo. Tenemos el trabajo que viene haciendo Marilyn Cole de la fachada, sin ser arquitecto.
Tenemos que hablar, bueno, hay cantidad de plataforma gremial de la arquitectura de Venezuela, hay cualquier cantidad de canales y se pierden de vista. Por ejemplo, la recopilación que está haciendo el mismo joven también, Omar Zeina, el muchacho Omar Zeina, del informe, que es otro capítulo de la arquitectura venezolana. ¿Entiendes? Por ejemplo, ¿quién está haciendo un libro sobre la arquitectura de Carlos Gómez de Llaena? Nadie lo está haciendo. Entonces, hay demasiado trabajo, hay demasiada indagación que realizar. Y este hecho histórico, que una galería de esta naturaleza, con esta personalidad, con esta información, nos preste estos espacios, nos cede estos espacios y nos convalide para seguir haciendo la educación de los arquitectos, es fundamental y es un esfuerzo único, es un reconocimiento magistral que tenemos que hacer. Galería Frente definitivamente se ha notado un tanto más en el día que se haga la historia del reconocimiento a los arquitectos de este país, porque va a aparecer en esa historia del reconocimiento a la arquitectura venezolana. Saludos a todos los que están hablando, a la profesora Mariela Provenzano, a todos los demás arquitectos presentes, al arquitecto Chávez, al arquitecto Martínez, todos los arquitectos. Que hacen actos de perdónenme porque uno representa extranjera, a la de todos los presentes, la Tamara Luz, todo mi respeto, todo mi saludo. Muchas gracias por este apoyo.